nos quiere traer a través de la hermana Vicky, y que le voy a dejar que nos ponga. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos, en especial a Dani, que nos visita hoy. No lo has presentado, Eduardo. Es de la casa, sí, es de la casa, pero por si alguno no lo conocéis, él es del puerto de Sagunto. Es un poquito, le ha dado menos el sol que a Pedro, pero más o menos pues podéis ver la diferencia. Pero bueno, gracias, Dani, por estar aquí con nosotros. Gracias a cada uno de vosotros. Estamos en la presencia del Señor y Él está aquí en medio nuestro, que es lo importante. Y como bien decía Dani, venimos a darle la gloria y la majestad al Señor, que es el único digno de ella, ¿verdad? Y en esta mañana, pues, voy a hablaros de un hombre que padeció mucho, que estuvo durante mucho tiempo postrado en un lugar donde estaban los desahuciados de la sociedad, pero bueno, que tuvo su momento para que el Señor lo sanara y lo sacara de ese lugar donde estaba. Y vamos a tener la palabra en Juan 5. Ya os podéis imaginar un poquito de qué voy a hablaros, del paralítico de Betesda. Juan 5, del 1, vamos a leer de momento del 1 al 9. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de ella, Señor. Señor, en esta mañana, Señor, tú me has llamado a exponer tu palabra, Señor. Señor, te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, intercediendo a través de mi vida, Señor, y que sean tus palabras, Señor, las que salgan de mi boca, Señor. Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Dios mío. Señor, porque tú dices que tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, Dios mío. Por eso te ruego, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, seas tú abriendo el corazón, Señor, para recibirla con regocijo, Señor, porque, Señor, tú cada día tienes palabras frescas, Señor, para nuestras vidas, Señor, como ese Padre amoroso, Señor, que tú eres, Dios mío. Y te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, cumpla en esta mañana el propósito para lo cual tú la has enviado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice: después de estas cosas que Jesús ya estaba haciendo, vemos más atrás los versículos, tiene un encuentro con la mujer samaritana, sana al hijo de un noble. Jesús ya venía haciendo muchos milagros. Y dice que había una fiesta, ¿verdad? Vemos como Jesús también iba a las fiestas. A veces creemos que la iglesia, Jesús era todo serio, todo... Pues no, Jesús también participaba de las fiestas que se hacían en Jerusalén, ¿no? Donde él era. Y él dice que había una fiesta y él fue a Jerusalén para estar en la fiesta.
Y dice que después de estas cosas, había la fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y luego vemos que dice que pasó por un lugar. A mí me llama mucho y me ha hecho pensar estos días mucho este estanque. ¿Por qué estaba ahí ese estanque? Y lo que más me llama la atención es que dice que un ángel estaba allí, que todos los enfermos, sabéis que en aquel tiempo el estar ciego, el estar paralítico, el tener alguna tara en su cuerpo era una maldición. Pero allí parece que eso fuese pues como el lugar donde estas personas, en su sufrimiento, en su debilidad, en su rechazo en la sociedad, pues era como un club donde ellos se juntaban allí y todos los días iban con una esperanza de ser sanado. A ver, a mí el que un ángel descendiera de vez en cuando y que fueran sanos así al azar, no me convence mucho. No me convence mucho, porque sabemos también que los judíos a los ángeles los tenían en un lugar. Vemos que a Abraham también le salió un ángel, o sea, los ángeles del Antiguo Testamento intercedían mucho, ¿no? A través del Señor, mandaba un ángel el Señor y hablaron, los vemos con Abraham, lo vemos con Daniel, lo vemos con Jacob, lo vemos en muchos lugares, los ángeles haciendo la función. Pero hay ese estanque, un estanque que quiere decir, donde están las aguas quietas, seguramente había un olor putrefacto, porque estaba quieto todo allí, todo lleno de personas que seguramente dormirían hasta allí, porque seguramente la mayoría no tendrían ni familia, o no tendrían casa, porque los apartaban de la sociedad, es como los leprosos. Vemos que también el ser leproso, pues seguramente estas personas estaban allí como... Y eso quizás lo que el ángel en alguna ocasión, no lo dudo, que hubiese sanado a alguien. Y eso se hubiese quedado ya como un santuario en ese lugar. Vemos que aquí en España tenemos Fátima. Tenemos que la gente va ahí a sanarse porque creen que pasando por esas aguas se van a sanar. Y la gente cuando está enferma recurre a cualquier cosa. Y allí dice que había muchas personas y que de vez en cuando uno se sanaba. No nos narra la Escritura más. Este versículo ha sido quitado de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Está quitado. Y a mí personalmente, y he hablado con Esteban también de este tema, el que un versículo no lo comprendas en toda su totalidad no quiere decir que lo tengas que quitar de las Escrituras. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos revele cuál es el propósito del por qué estaba ahí. También hay una curiosidad que dice que había 5 pórticos y al estanque se pasaba por la puerta de las ovejas. Y tenemos al buen pastor ahí, que es Jesús, llegando ahí. Yo no sé si era cierto que el ángel hacía sanaciones o las habría hecho en algún tiempo y ahora no las hacía, no lo sé, ni tampoco quiero indagar mucho. Lo que sé es que si la Biblia lo dice es por algo. Entonces no nos hagamos ahí, porque yo también pienso que conociendo al Señor, las personas no están ahí para sanarse al azar, a ver si me toca, si tengo suerte, Él cuando quiere sanar a alguien lo coge directamente y lo sana. Pero bueno, no sabemos si se había convertido en un santuario. Hay teólogos que creen que eso ya lo convirtieron los judíos en un santuario y ya pues decían que el ángel, no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que el buen pastor pasó por allí. Y pasó por allí porque había una necesidad. Dice que había un hombre, 38 años, esperando ser sanado. 38 años, yo no sé si ya nació así, si le pasó algo, pero son muchos años esperando que alguien tenga misericordia de ti. Pero él estuvo ahí. Quizás ya era hasta el líder de los enfermos, porque ya durante tantos años conocería todos los rincones del estanque, conocería a todos los enfermos que ahí iban viniendo
los conocería a todos. Yo me imagino que él ya sería ahí pues como el que dirigía todo, pero muchos años esperando que alguien tenga misericordia de ti. De hecho, le dice que cuando él iba a levantarse, no nos dice la forma que estaba paralítico, si estaba total, si estaba, pero que cuando él iba a llegar al estanque otro ya había entrado y le había quitado. Vemos que el hombre no tenía esperanza, no tenía, ya diría, 38 años aquí, ¿quién se va a acordar? Vemos que, claro, los que podrían caminar más rápido llegaban antes, o sea, nadie tenía misericordia del uno, lo que querían era llegar el primero para sanarse, y el hombre estaba ahí. Pero llegó Jesús, el buen pastor, entró por la puerta de las ovejas, y esto tiene un simbolismo espiritual muy hermoso. Y dice que lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Señor, si llevo 38 años aquí postrado, esperando que alguien me ayude para llegar al estanque, ¿cómo me preguntas quiero ser sano? Una pregunta un poco irónica, podríamos decir. Pero él le cuenta, respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Tenemos que saber que Betesda significa casa de misericordia, casa de gracia, de misericordia. Entonces es por eso que yo pienso, este lugar llamado casa de misericordia, donde allí estaban los enfermos, esperando a un ángel, pero nadie tenía misericordia. Ni siquiera los que estaban bien para ir a ayudar a los enfermos, si esto es real, que se sanaban entrando al agua cada vez que se movía. Podrían haber personas que estuvieran bien y ir metiendo a los que no podían llegar por sí solos, porque era un lugar que se llamaba casa de misericordia. Y a veces nos acostumbramos, la sociedad, nos acostumbramos a ver miseria, a ver ruina en nuestra sociedad, a ver personas necesitadas, a ver injusticia, y nos acostumbramos, ¿verdad? Y pasamos por el lado y decimos, es normal, es lo que le ha tocado, o es lo que nos ha tocado, es que... Y nos ponen, a veces yo oigo en la peluquería, personas que me dicen, es que nos ponen siempre a los negritos ahí, muriéndose de hambre, los basureros, cuando es la hora de la comida. Es que eso no tendrían que ponerlo a la hora de la comida. ¿Qué pasa? ¿Que te molesta estar tú comiendo y teniendo de todo y ver que hay personas en el mundo? Pero nos molesta, esas personas nos molestan. Pues yo pienso que este lugar estaba ahí, desahuciado, y a la sociedad le molestaba. Y pues como están ahí, dejémosles ahí tranquilos. Pero vemos que Jesús, desde el primer momento que empieza su ministerio, empieza a compadecerse de las multitudes, empieza a sanar donde había necesidad, empieza a hacer milagros donde había necesidad. Y Él tiene que venir a Jerusalén y demostrar que es el Padre de misericordia. ¿Quieres ser sano? Señor, pero si no tengo quien me meta en el agua. El agua se agita y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesús le dice una cosa: levántate y anda. Una persona que está postrada durante 38 años, a la primera, obedece. Podría haber dicho, como a veces decimos, ay, es que yo no voy a poder, seguro que no voy a poder andar, seguro que me va a dar algo, seguro que no sé qué, ¿cómo voy a levantarme yo y voy a andar? Pero este hombre lo tenía todo perdido, pero él coge su lecho y se pone a caminar. No duda ni por un segundo. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho
y anduvo y era día de reposo aquel día. Hermanos, qué importante es obedecer al Señor. No dudar ni por un segundo de su poder, de sus promesas. Mirad, hay personas espiritualmente que están durante toda la vida paralíticos espirituales. Y eso es lo peor, porque el Señor te está diciendo, ¿quieres ser sano? Ven. ¿Quieres crecer? Ven. ¿Quieres ser salvo? Ven. ¿Cuántas veces el Señor llama y llama y llama y llama y nos ofrece su gracia, nos ofrece su salvación, nos ofrece ser sanados físicamente y dudamos del poder y de la misericordia del Señor? Creemos que no podemos, confiamos más en nuestras fuerzas, en lo que hay a nuestro alrededor, que en el Señor. Dice al instante fue sanado. Y hay mucho. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, mientras estemos en esta tierra donde todo está deteriorándose, de tal forma que hay tantísima maldad del ser humano, siempre tendremos necesidades de una o de otra forma. Mirad, no por seguir a Jesús, no por ser hijos de Dios, nos vamos a encontrar sin dificultades. Pero el Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Ven. Pero al instante, no cuando tú quieras, no cuando a ti te parezca, porque a lo mejor mañana ya no tienes oportunidad. Levántate, pero levántate del lecho donde estás. Porque hablamos de la enfermedad física, aquí está hablando de la enfermedad física, pero el Señor también ve la enfermedad espiritual de su pueblo. Y muchas veces estamos peor que este paralítico. Durante muchos años, ahí dando pena en el estanque, porque no queremos salir de ahí, porque ya quizás nos hemos acomodado y no queremos salir de la comodidad que tenemos, pero estamos espiritualmente tullidos. No es casualidad que hay varias veces en la Biblia donde el Señor dice, levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas. ¿Qué pasa cuando uno tiene los miembros paralizados? Te conviertes en un tullido. Te conviertes ahí. Y a veces nos conformamos con las migajas, cuando el Padre de misericordia te está diciendo, levántate y anda. Y anda. No con tus fuerzas, sino con las que yo te voy a dar. Sal de ese estanque donde estás años y años dándote vueltas en el mismo círculo y no sales. A veces aún nos autocompadecemos de nosotros mismos. Yo no puedo, yo esto, yo lo otro, yo estoy mal, yo no tengo fuerza, yo ya soy mayor, yo soy demasiado joven, yo soy... El Señor dice, levántate y anda. Y al instante tendríamos que obedecer. Hay personas que tienen mucho dinero, pero están enfermos. Hay otros que están sanos, pero no tienen dinero. La sociedad es así. El mundo, el hombre lo ha hecho así. Porque Dios hizo un mundo perfecto, donde no había necesidad ni de dinero, ni de enfermedad, ni de nada. Pero el hombre, por su avaricia, por su maldad, estamos como estamos. Y lo que es peor, otros están enfermos y no tienen ni siquiera dinero. Y es cierto, en los países donde no hay sanidad pública, el que tiene dinero puede ir al hospital, pero el que no se muere. A lo mejor con una apendicitis, como me decía Yolanda, que habían operado a una niña. A lo mejor por cualquier cosa, por una gripe, se mueren, se están muriendo. Niños, personas, porque no tienen dinero. La única forma de poder vivir es con Jesús, hermanos. Nosotros hemos tenido esa gracia y esa misericordia de que el Señor nos ha llamado, nos ha sacado de ese estanque y nos ha dicho, levántate, porque ya eres mi hija.
y os voy a dar vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Y el que tiene salud en abundancia físicamente, ¿qué hace? Corre. Pues el que tiene vida en abundancia espiritual también de parte del Señor, también tiene que verse. No podemos estar ahí como si la muleta, llevando siempre la muleta detrás. La Biblia nos habla de un personaje en especial que tenía un grave problema, ya lo hemos leído, era paralítico. Qué pena, por muchos años había lidiado con ese impedimento. 38 años. 38 años. Betesda, ya lo hemos dicho, significa casa de misericordia. La gente enferma tenía la esperanza que en ese lugar recibiría sanidad. Solo que tenía que esperar. Es más, esa situación les producía, imaginaros, la tensión que esas personas estarían teniendo. A ver si se mueve, y si no la mueve el ángel, y si es un animal que ha movido el agua, y si es una piedra, y si podré llegar. Imaginaros cómo vivirían esas personas, con esa tensión, con esa angustia, años, años y años. O sea, este hombre no solamente estaría enfermo, paralítico, sino su estado psicológico estaría por los suelos. Durante 38 años esperando que alguien le ayudara, a llegar al lugar donde tenía que llegar para ser sanado. Imagínate, era un caos total. Para mí sería un caos total estar allí, sin esperanza, aquello olería mal, nadie vendría porque estaban todos enfermos. ¿Qué esperanza le quedaba a este hombre? ¿Qué esperanza le queda al ser humano si no viene Jesús y le dice levántate? ¿Qué esperanza? Porque este mundo no tiene esperanza. Este mundo, si no tenemos a Jesús, no hay esperanza. Aunque estemos rodeados de oro, aunque tengamos los mejores palacios, hermanos, si no tenemos a Jesús, somos nada. Imaginaros que sería el lugar donde estaba este hombre un caos. Pero algo de especial sucedió ese día. Un paralítico tuvo un encuentro con Jesús. Y vemos que Jesús no hace excepción de personas. Lo que la sociedad rechaza, Jesús va y lo busca. Jesús fue al estanque. No le importó el estado, cómo estaría ese estanque. No le importó lo que habría allí. Sabía que allí había necesidad. Y por fin a este hombre, después de 38 años, vio la luz. ¿Qué hizo que Jesús se fijara en aquel hombre? Porque había muchos enfermos. Había muchos, dice que había multitud, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Qué hizo que Jesús se fijara en este hombre? Podría haber elegido otros. El paralítico no podía moverse del lugar. Quizás los otros podían moverse más. Y llevaba allí, era constante, con la esperanza. Él no conocía a Jesús. Él creía que allí el ángel lo podía sanar. Dice que era un ángel de Dios. Pero estuvo allí, no se desanimó, no perdió la esperanza, estuvo durante 38 años buscando ser sanado. Él tenía anhelo por llegar a ese lugar, que me imagino rogó mucho o se esforzó demasiado para llegar ahí, cada día. No sabemos si iba cada día, si vivía allí, porque me imagino que si no podría llegar al estanque tampoco podría moverse de allí mucho.
seguramente cada vez que iba, si salía de allí, tendría que hacer un gran esfuerzo, pero iba porque tenía esperanza. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué tanto anhelo tienes para llegar hasta la casa de gracia, que es el templo? El hacer el esfuerzo. Este hombre, imaginaros el sobreesfuerzo que tenía que hacer. Y nosotros acomodados, con aire acondicionado o ventiladores. A veces nos cuesta un montón llegar a la casa de gracia, que es el templo donde nos congregamos, donde venimos a alimentarnos, donde venimos a buscar del Señor, donde venimos a que Él nos hable, donde venimos a congregarnos todos juntos a alabar a nuestro Señor. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta a veces? ¿Y cuántas excusas ponemos para llegar a la casa de gracia? Porque esta es una casa de gracia. En cualquier lugar donde se reúne el pueblo de Dios es una casa de gracia. Y imaginaros a este hombre paralítico haciendo cada día el esfuerzo que tenía que hacer para llegar a buscar la esperanza de ser sanado. Y hoy día, ¿qué trabajo nos cuesta, hermanos? ¿Qué trabajo? Con las comodidades que tenemos, coches, de todo tenemos para podernos desplazar. Hay gente que camina kilómetros y kilómetros con una Biblia en la mano o con una hojita de una Biblia en la mano para poder llegar a ese lugar donde tiene un encuentro con el Señor. Y nosotros acomodados, nos hemos acomodado tanto a lo que tenemos que no tenemos ninguna ganas de esforzarnos. Dice que el hacer el esfuerzo de congregarnos demuestra cuánto en realidad queremos ser salvos. Porque tú puedes ser salvo ya, pero te digo que si te cuesta mucho congregarte, que si te cuesta mucho leer la palabra, que si siempre hay algo primero que acudir al Señor, eres un enfermo, un paralítico espiritual, donde estás metido en un estanque. Levántate, porque tú eres mi hijo y yo te he dado vida y vida en abundancia, y no quiero que estés más postrado en el estanque. Y hermanos, de verdad, la realidad a veces es la pereza, la realidad a veces es la excusa, la comodidad. Pero ¿cuánto tenemos que aprender? Pero hay muchos que tienen muchas excusas para no hacerlo. Dios me escucha en cualquier lugar. Pensamos muchas veces: ¿para qué tengo que ir hoy a la iglesia? Leo la Biblia, oro, me quedo en mi casa, acomodo. Si hace frío no paso frío, si hace calor no paso calor. Es que levantarme tempranito me cuesta. Es que estoy toda la semana trabajando y levantarme ahora, también tengo derecho a tener mi día de descanso, podemos decir. Bueno, pues hermanos, no tenemos excusa, no tenemos ninguna excusa. Pensemos en este hombre, el sobreesfuerzo que tenía que hacer para ir a buscar la esperanza que tenía. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Muchos dirían: qué pregunta tan ilógica. Si él estaba en ese lugar y estaba enfermo, claro que quería ser sano. Claro que nosotros queremos también recibir las bendiciones. Claro que queremos ser salvos. Pero recibo y no doy nada a cambio. Y el Señor nos llama a esforzarnos.
El Señor nos llama a levantarnos, el Señor nos llama a crecer, el Señor nos llama, sobre todas las cosas, a poder ser ese canal de bendición para que otros también se sanen. Porque nosotros no vamos a sanar a nadie, pero sí a través de su palabra pueden conocer, como nosotros hemos conocido, al Señor de la misericordia. Y si nos conformamos y nos acomodamos y nos da igual y somos indiferentes a lo que pase por nuestro alrededor, porque pueden ser que no estén enfermos físicamente, pero si no están con el Señor, son enfermos espirituales y les espera la condenación eterna, hermanos. Y el otro día oí un testimonio donde una persona dijo: prefiero que mi hijo, el Señor me lo quite, pero el día de mañana verlo por toda la eternidad en el cielo y estar con él, que viva y no verlo nunca más cuando partamos de este mundo. Y la verdad es que me conmovió ese testimonio y mucho. Y a veces vivimos en un mundo donde estamos estancados, con aguas putrefactas, oliendo a nuestro alrededor y no hacemos nada. No había nadie que tuviese misericordia de este hombre, que le ayudase a llegar al estanque. Vamos a estar acomodados de tal forma que no vamos a tener misericordia por aquellos que están en la calle, que están a nuestro alrededor, que sabemos que si no conocen del Señor mueren por toda la eternidad. Nos da igual, porque yo quiero verme en la presencia del Señor con mis hijas, con mis nietos, con mi esposo, con mis hermanos, con mis vecinos, con mis amigos. ¿Me va a dar igual? ¿Voy a tener la indiferencia que había con estas personas? ¿Que no había nadie que le ayudase al paralítico a llegar al estanque? Pensarlo, hermanos, pensémoslo. Estamos en una sociedad donde ya nos hemos acostumbrado a ver todo y pasamos. Y el pueblo de Dios, os aseguro, que se tiene que levantar, que tiene que salir a la calle con fuerza, con valentía, con el poder del Señor, a rescatar paralíticos, pero paralíticos espirituales. Y si luego el Señor quiere sanar a alguno enfermo físico, lo va a sanar, pero tenemos que darnos cuenta que este mundo está destruido. Y el Señor ha levantado una iglesia aquí en Segorbe y en el puerto, y ojalá en cada pueblo se levante una iglesia para la gloria del Señor. Pero no tenemos que ser indiferentes, no tenemos que pasar y decir: pobrecito, ¿cómo le voy a hablar del Señor? Si es que yo no estoy preparado, si es que, jolín, me va a decir que estoy loco, si es que... No importa, el Señor Jesús entró al estanque donde no quería entrar nadie y dijo: ¿quieres ser sano? ¿Estamos preparados? Pero si no estás preparado, deja que el Señor te levante. Deja que el Señor haga el milagro en ti, que ya lo ha hecho, la salvación, pero deja que haga un discípulo obediente. Levántate, coge tu camilla y sal adelante. El paralítico no se dejó vencer por sus limitaciones, a pesar de que era una multitud y grande la que estaba con él, y que humanamente él no tenía ninguna posibilidad de adelantarse a los demás. Ninguna. Él no tenía ninguna posibilidad. Dice, esperó el momento. Él dijo: ya me tocará, pero esperó. Tuvo confianza. Quizás no tenía la confianza depositada en donde la tenía que tener, pero él tenía confianza de que algún día alguien tendría misericordia de él.
esperó el momento y nunca se desanimó. La prueba es que siempre estaba allí, durante 38 años, nunca falló. Allí estaba. El milagro que recibió el paralítico fue producto de la obediencia. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Jesús le dijo levántate, todavía no estaba sano. Él pudo haberse opuesto, pero ¿qué hizo? Se levantó. Ni él mismo se creía que podría andar. Yo me imagino un hombre flotando en las nubes. Señor, si puedo ponerme de pie. Pero pudo ver el milagro por la obediencia. Y cuando no obedecemos al Señor, cuando al Señor le ponemos 200.000 excusas, cuando lo dejamos ahí arrinconadito para cuando nos hace falta, porque ¿quién no quiere las bendiciones del Señor? Yo las quiero. Yo quiero todas las bendiciones del Señor, que abra los cielos, las puertas y que caigan. Pero el Señor también dice: pero levántate. ¿Quieres la bendición? Levántate. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. No le importó nada. Y ahí estaban los fariseos. Ahí estaban los fariseos para... No habían tenido misericordia de este hombre ni de ninguno de los que estaban aquí durante 38 años, pero ahí estaban para atacar a Jesús. El paralítico no conocía a Jesús. Él no le conocía. Quizás habría oído hablar de que había hecho algo, pero no lo conocía. Pero le obedeció. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Después lo vemos que dice, él le respondió: el que me sanó. Entonces los judíos dijeron en el versículo 10: aquel que había sido sanado es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Le dicen. ¿Quién? Los fariseos que estaban allí. Hombre, ven a un hombre postrado 38 años ahí y no dicen nada, pero luego lo ven con su lecho caminando. Hombre, es día de reposo. Legalistas, es día de reposo. ¿Cómo tú coges el lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y yo solo he obedecido. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué le está diciendo Jesús en este versículo a este hombre? Porque Jesús le había sanado físicamente, pero no era salvo. ¿Pero qué le está diciendo? No peques más. Mira, estás sano, pero no peques ahora. A partir de ahora, dedícate a seguir a Jesús. Arrepiéntete. Podríamos decir que le está diciendo: arrepiéntete. Reconoce que yo soy el buen pastor, el que te ha sanado. Qué triste cuando el Señor nos regala la sanidad y luego nos olvidamos. Nos olvidamos de Él, nos olvidamos de dónde nos ha venido la bendición, nos olvidamos. Y puede ser que no estemos enfermos físicamente, pero si no hemos tenido un encuentro con el Señor, no vale de nada, hermanos, porque vale más entrar a los cielos sin manos y sin pies que no entrar.
Lo importante se lo estaba diciendo aquí Jesús. Para el hombre, estar 38 años postrado, tirado en un estanque, debía ser lo peor. Pero aquí en este versículo, Jesús le está dando a entender que no era lo más importante, que lo más importante es que se arrepintiera de sus pecados, que reconociera que era pecador, porque ahora le estaba ofreciendo la salvación eterna, la sanidad espiritual. Y ahí sí que nos resistimos muchas veces. ¿Cuántas veces llevan personas toda la vida escuchando el Evangelio, escuchando la palabra del Señor, y no dan un paso adelante? No cogen su lecho y caminan con Jesús, sino que siguen estando postrados en el estanque. Hermano, esta mañana el Señor nos está dando una nueva oportunidad a que nos examinemos nosotros mismos, como bien dice el salmista. Examina tu corazón, y si hay algo que sanar en tu vida espiritual, ponte delante del Señor y pídele que te sane. Pero si aún no has conocido al Señor, si no has tenido ese encuentro impactante con el Señor, arrepiéntete, pide perdón al Señor y sé sano espiritualmente, porque es lo más importante. Y aquí hay dos confrontaciones, la física y la espiritual, pero es que Jesús te puede dar las dos, si Él quiere. Y a veces solo vamos a por la física. Desgraciadamente, a veces solo vamos a por la física y no vamos a por la sanidad espiritual. Y el Señor sigue teniendo misericordia de los paralíticos, sigue teniendo misericordia de los enfermos, sigue teniendo misericordia de los perdidos, porque no le dejó a este hombre solamente con la sanidad física, sino que fue a salvarle para toda la eternidad. Y dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que era el que le había sanado. ¡Au! ¡Qué error! ¡Qué error! Dio aviso a los judíos porque le estaban buscando a Jesús. Pero bueno, no sabemos lo que hubo dentro de este hombre, de su corazón. Si recibió la salvación, no lo sabemos. Pero él fue y delató a Jesús. Él fue y delató a Jesús. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, hermanos. Qué triste, este hombre renegó, por así decirlo, del quien había recibido la sanidad. Y hacemos eso muchas veces. Recibimos la bendición del Señor y luego vamos y decimos, no, yo es que ser cristiano, es que ahí no me van a dejar hacer nada. Es que si soy cristiano voy a tener que renunciar a muchas cosas. Oye, es que si soy cristiano voy a tener una vida muy aburrida. Es que si soy cristiano voy a tener que perdonar muchas cosas que no estoy dispuesto a perdonar. Es que si soy cristiano... Y entonces decimos, bueno, ahí está. Eso hizo este hombre. Delató a Jesús. Él sabía que los judíos le perseguían, los fariseos, y no sé si sabía que lo perseguían para matarle. Seguramente se habría comentado. Pero él dice, bueno, ahí está. Tampoco sabemos si lo hizo para testimonio, porque tampoco nos lo dice la Escritura. Pero lo que sí sabemos, y nos tenemos que quedar en esta mañana,
que Jesús es el buen pastor, que quiere sacarte del estanque donde estás metido, que quiere no solamente sanarte físicamente, sino que quiere sanarte por toda la eternidad. Tu espíritu, tu corazón, tu mente, todo lo quiere para Él. ¿Estás dispuesto a coger tu lecho, a levantarte al instante y salir caminando detrás de Jesús? Esa es lo que quiere el Señor en esta mañana decirnos. ¿Estás dispuesto a obedecerme? Aun siendo día de que no toca, el hombre este no pensó tampoco que era día de reposo. Cogió su lecho y caminó. Y habrá muchos obstáculos que te estarán impidiendo seguir a Jesús, seguramente. Familias, trabajo, cualquier cosa. Miedo a la burla, miedo al rechazo, miedo a la sociedad, miedo a que te señalen con el dedo, miedo a que te digan que estás loco, que te han comido la cabeza. Si no has dicho, Señor, sáname, como el que crucificaron en la cruz con Jesús, acuérdate de mí, Señor. En el último momento tuvo aún la oportunidad. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el reino de los cielos. No hay mejor sanidad que el Señor te diga, ven, estarás conmigo por toda la eternidad. Y lo que pases en este mundo, los años a veces que tengas que estar enfermo, da igual, porque todo se va a quedar aquí. Tu cuerpo físico se va a quedar aquí en la tierra y se va a destruir. Necesitaremos con un cuerpo espiritual donde no habrá enfermedad, donde no habrá lloro, donde no habrá crujir de dientes, donde no habrá nada, nada, nada. Entonces, el Señor dice esta mañana, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pues levántate, toma tu lecho y camina en pos de mí. Que el Señor nos bendiga.